Damos inicio al acto de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias por Motivo de Género. Se encuentran en el escenario las expertas Dora Barrancos y María Sonderegger. Dora Barrancos es investigadora, socióloga y feminista argentina, doctora en Historia por la Universidad de Campiñas, formó parte del directorio del CONICET y en la actualidad es asesora presidencial en temas de género. Señora Dora Barrancos, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Habíamos invertido. Bueno, es muy gracioso, muchas gracias. Es muy gracioso, me encanta que en la Cancillería ocurran este tipo de perfectos percances. Porque en realidad está previsto que María hable primero, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Bueno, ¿alteramos el programa? Muy bien. Bueno, yo preferiría, porque organizamos esta conversación, entonces nos dividimos las tareas y no quiero infringir para nada el acuerdo con mi querida María. Así que le paso... Muy bien. Vamos a presentarla. María Sonderegger es investigadora del Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria y directora del Observatorio de Memoria, Género y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes. Coordina el Programa de Acción Institucional para la Prevención de las Violencias de Género de la Universidad y es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Señora Sonderegger, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí. Gracias a Ana por la invitación y bueno, por compartir este espacio. Cuando venía para acá, también pensaba, digamos, como marco de esta charla, que el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres es un día muy significativo en el avance de los derechos de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese día conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal por el dictador Trujillo en los años 60. Y también pensaba en otro día muy significativo que nosotros conmemoramos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y el Día Internacional Mujer también conmemora, digamos, hay dos fechas, 1857, una huelga en una fábrica textil de Nueva York, y en 1910, también en el marco de protestas en una fábrica de Nueva York, en donde murieron calcinadas por un incendio, mientras desarrollaban la protesta, más de un centenar de mujeres. Entonces, decía, me parecía que enmarcar en estos, que estas dos fechas de conmemoración de los derechos de las mujeres marcan también un grado de violencia extrema que terminan con el asesinato o la muerte de mujeres. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué nos plantea que estas dos grandes fechas por los derechos de la mujer conmemoren dos eventos tan trágicos? Y me parece que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres tenemos que ver este continuo que hay entre la violencia y poder analizar, y por eso lo traía, porque esta conmemoración y estos episodios son una suerte de núcleo narrativo que narra la historia de las mujeres y propone una suerte de mensaje. Y pensaba, ¿cuál es el hilo conductor entonces entre las múltiples y microviolencias cotidianas que aparecen invisibilizadas, que están naturalizadas, y las formas más extremas de la violencia? Porque hay un continuo entre estas distintas formas de violencia. Creo que nosotros, estamos hablando de derechos de las mujeres, de dos fechas significativas para los derechos de las mujeres y también de todas las identidades feminizadas. Y estamos hablando en un marco de un paradigma de derechos humanos que, a mí me gusta señalar que los derechos humanos tal como los conocemos a partir de la Declaración Universal de 1948 implican un cambio de paradigma, porque lo que tiene de novedoso en 1948, que en el marco de Naciones Unidas se diga todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, sin distinción de clase, raza, sexo, etc. Lo que tiene de novedoso después de 2 siglos de revoluciones burguesas es que por primera vez el conjunto de naciones, en el marco de Naciones Unidas, declara que todos los seres humanos somos iguales. Y digo esto porque esto quiere significar, para mí significa, por eso hablo de un cambio de paradigma, que por primera vez es universal. Y que esta noción universal de los derechos humanos, de todas las personas nacemos libres iguales, sin distinciones, tiene solo 70 años.
y por lo tanto convive con un régimen de estatus, con una lógica de estatus de larga duración. Es decir, hace muy poco tiempo que las mujeres somos ciudadanas. Nosotros lo sabemos en nuestra historia reciente, en nuestra propia historia. Es decir, las mujeres, digamos, votamos solo desde 1951, es decir, al principio del siglo 1912 se sanciona el voto universal masculino obligatorio. Recién en 1947 es la ley que habilita a las mujeres a elegir y ser elegidas, y en 1951 por primera vez votamos. Entonces tenemos desde nuestra Constitución ciudadana y desde el paradigma universal de los derechos humanos han pasado tan solo 70 años. Uno de los ejes, digamos, transversales de la discriminación, de la subalternidad en el ejercicio de derechos, además de la raza, pensada como formas de racialización ampliadas, digamos, con un concepto simbólico de raza, de etnia, digamos, además de la clase, es el género, son las distinciones de género. Hay una antropóloga, Françoise Héritier, que habla de valencia diferencial, para dar cuenta de cómo a lo largo de la historia las diferencias biológicas entre varones y mujeres se consolidaron como culturalmente como distinciones culturales que establecieron una forma de, digamos, un valor diferencial y subalterno para quienes ocupaban los lugares feminizados o los lugares de mujeres. Así que cuando hablamos de género, hablamos de un concepto relacional y posicional en el que las mujeres y las identidades feminizadas ocupan un lugar subalterno. Esta relación, esta valencia diferencial en el régimen patriarcal, esta valencia diferencial plantea distintas formas de, digamos, y eso lo vivimos en las prácticas cotidianas, formas de restauración de ciclos de poder. Bueno, es decir, que la violencia hacia las mujeres cumple una función disciplinadora, es propia, forma parte del régimen patriarcal, forma parte de la noción de género, la restauración de manera constante, el disciplinamiento constante para seguir sosteniendo, para seguir produciendo digamos, disciplinamiento de las mujeres y las identidades feminizadas. ¿Por qué digo esto? Porque esta valencia diferencial que distribuye roles y posiciones, cuando hablamos de género hablamos de un lugar relacional y posicional, esta valencia diferencial tiene también forma de disciplinamiento castigo para quienes se corren o ponen en cuestión estos lugares subordinados. Es decir, que las formas de violencia son formas de restauración de lógicas de poder para quienes no cumplen los roles, no entran dentro de los estereotipos, digamos, ponen en cuestión la valencia diferencial. Nosotros, digamos, habíamos quedado con Dora en que, digamos, yo iba a plantear algunos señalamientos que tienen que ver con, estamos hablando de derechos humanos, cuáles son como las tres grandes o las grandes plexos normativos que han, digamos, planteado los marcos para pensar en los avances en los derechos de las mujeres. Es decir, si el concepto de sujeto de derechos nace anclado a un varón blanco propietario, un estereotipo, digamos, es un sujeto de derechos neutro que sin embargo aparece significado por la figura de varón blanco propietario, esto sí viene de las revoluciones burguesas. Los derechos, la irrupción, digamos, el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha significado una ampliación del concepto de derechos. Nosotros cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un sistema de nombres en expansión, dice Rita Segato, es decir, cada vez reconocemos más derechos porque el principio de igualdad tensiona, el principio de igualdad y dignidad universales tensiona de manera constante hacia una ampliación de derechos. Y en este recorrido, digamos, hay tres grandes hitos, por lo menos que me parece que dan los marcos para pensar la problemática de la violencia y de los derechos de las mujeres, que son, bueno, cuando en el marco de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas formula la
Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, en 1979. Es decir, yo había traído para poder leerlo tal cual, para las definiciones, porque me interesa poner en relación las definiciones de la CEDAW, de la Convención contra toda forma de la discriminación contra la mujer, con otros dos plexos normativos que también regulan nuestras interacciones. En el artículo 1 de la CEDAW se entiende como discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o civil o cualquier otra esfera. Luego nosotros, en el marco de la Asamblea General de la OEA, en junio, en el 1994, se suscribe la llamada Convención contra toda forma de violencia hacia las mujeres, la llamada Convención de Belén do Pará, es decir, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es de 1994 y es ratificada en nuestro país en 1996. También me interesa entonces citar la definición de violencia contra la mujer de la Convención de Belén do Pará, que dice: para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y por último, la otra normativa que quería mencionar, de toda la normativa, de una amplia normativa, pero me parecían claves estas tres normas, es la Ley de Protección Integral para las Mujeres de la Argentina, sancionada en el año 2009, que presenta una definición también amplia y detallada de la violencia hacia las mujeres, que me parece que pone en escena una perspectiva significativa. Y en su artículo 4 de la Ley de Protección Integral dice: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, así como también su seguridad personal, y últimamente se ha agregado también entre los múltiples tipos de violencia, que son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, la política. ¿Por qué detenerme en estas definiciones? Porque me parece que en estas definiciones aparecen algunos señalamientos que marcan, por un lado, digamos que cuando estamos hablando de violencia hacia la mujer y estamos hablando de discriminación, estamos hablando de relaciones desiguales de poder. Es decir, estamos hablando de relaciones de poder que afectan al principio de igualdad. Y la otra cuestión que me parece significativa en esta normativa es que se refieren tanto al ámbito público como al ámbito privado. Es decir, que en todas las esferas de la vida, tanto las públicas como las privadas, se pueden producir situaciones de discriminación y violencia hacia las mujeres. Por eso me parece interesante ver cómo estas normas, nombran, porque hay algo que está en la norma y en la ley que a mí también me resulta significativo destacar, y me quedé pensando en esto porque cuando lo conversaba con Ana me decía que también hoy se presentaban una serie de protocolos contra la violencia, es decir, que este era también el espacio para que en la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores se presenten unos protocolos de prevención de la violencia. Y lo que a mí me parece significativo en este sentido, muy interesante reflexionar, es que la ley tiene el espacio de la ley y el espacio de la norma, y un protocolo funciona de manera normativa, tiene un doble efecto. Tiene un efecto que es instrumental, es decir, frente a situaciones de violencia, frente a situaciones de discriminación, hay una norma que tiene que ser cumplida y tiene procedimientos. Cuando se produce una vulneración de la norma, se producen determinados procedimientos. Pero también tiene un enorme valor simbólico.
Es decir, porque lo que la ley nombra, o lo que un protocolo nombra, es aquello que, digamos, en el caso de la ley, cuál es el bien jurídico protegido, cuál es el daño producido por una práctica que a lo mejor está avalada por la costumbre. Yo decía, hace solo 70 años que nosotros vivimos en el marco de un concepto universal de derechos humanos, y sin embargo seguimos regidos por lógicas de estatus de larga duración que están avaladas por las costumbres, que operan por fuerza de ley. Pero la ley, o la norma, o un protocolo, al ser conocido, también instaura una norma que permite que todas las personas, digamos, que conocemos esa norma, que conocemos esa ley, tengamos entonces conciencia de que quizás determinada práctica que teníamos completamente naturalizada y que nos aparecía como invisible hasta entonces, podamos reconocerlas como daño. Y desde ese punto de vista, la norma y la ley tienen un sentido sumamente pedagógico, y yo creo que los protocolos tienen también un papel sumamente pedagógico. Además de su valor instrumental, tienen un enorme valor simbólico. Me interesaba detenerme en esto, y para cerrar ya, para poder escucharla a nuestra Dora Barrancos, quería pensar también en otra cuestión de nuestra historia reciente, que me parece también significativo para pensar esto de, cuando hablé, digamos, de las lógicas de lo privado y lo público, ¿no? Enuncié muy rápidamente, vemos cómo estas normas rigen para el ámbito público y para el ámbito privado. Y a mí me resulta muy también significativo para pensar la politización de lo privado y quizás esta consigna del feminismo de lo personal es político, digamos, la enorme politicidad de aquello que digamos, que recabamos o queremos acotar al ámbito privado sin reconocer su politicidad, nuestra propia experiencia histórica durante la dictadura. Es decir, las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura construyeron un gesto de poder político, en donde frente al reclamo de la dictadura, frente al reclamo del régimen dictatorial que decía, y esto sí, lo difundían los medios de comunicación, ¿no? Es decir, ¿usted sabe dónde están sus hijos? Esto era algo que aparecía fuertemente difundido en los medios de comunicación. Las Madres de Plaza de Mayo no politizaron la maternidad, pero politizaron la lógica de cuidado. Frente al reclamo de sus hijos, lo sacaron de la esfera de lo privado y lo colocaron en la escena pública. Y fueron a Plaza de Mayo, el centro neurálgico de la política del país, a reclamar por la aparición con vida de sus hijos. Creo que esta politización del cuidado, también sabemos que las lógicas de cuidado hoy, digamos, hay muchos avances y muchos debates en relación a el rol que la lógica del cuidado tiene, que las lógicas de cuidado para niños, para niñas y para también personas mayores, que recae en las mujeres, recae en esta distribución de roles en las mujeres. Hoy podemos hablar del cuidado, digamos, como algo que tiene que aparecer pensado en el espacio de lo público, pero me quería detener en esta politización del cuidado que llevaron adelante las Madres de Plaza de Mayo, que me parece que y pudieron entonces desde allí desarticular las lógicas de poder. Entonces ese pañuelo de las madres, que era el pañal que usaban sus niños y niñas, ese pañuelo de las madres se ha transformado hoy en un símbolo de resistencia a la dictadura, pero también en un símbolo de la ampliación de derechos y en un símbolo de cómo las mujeres y todas las diversidades y quienes ocuparon durante muchos siglos los lugares de la subalternidad hoy reclaman, digamos, un ejercicio de ciudadanía plena. Desde este punto de vista me parece que, digamos, tomando, digamos, y con esta suerte de homenaje a las madres que también quiero hacer en esta breve exposición, en este día de conmemoración por el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, creo que esto, digamos, esconde también una promesa, ¿no? Esta promesa de la política que Hannah Arendt señalaba como aquello que nos permite, digamos, pensarnos cómo vivir, digamos, porque esta es la promesa de la política, cómo vivir en comunidad, una comunidad donde todos y todas seamos garantes unos u otros de un ejercicio de nuestra humanidad con dignidad y libertad y ejercicio pleno de los derechos.
Gracias. Bueno, ahora sí soy yo. Bueno, muchísimas gracias a esta comunidad que ha tenido la gracia de invitarnos, el desatino de invitarme. Y bueno, lamentablemente lo más interesante es lo que va a venir con nuestra querida ministra y con el señor ministro aquí, seguramente en una, ¿cómo decirlo?, una cierta cristalización institucional del paso notable que ha dado la Cancillería con su primer protocolo. Yo voy a hacer un aviso que creo que hoy tuvimos reunión del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y yo dije algo que voy a repetir acá. Me gustaría celebrar en principio, más allá de las dificultades, los obstáculos, las adversidades, lo aciago que ha sido este tránsito último debido a la pandemia, a su arrolladora significación, al trastocamiento enorme, obviamente a la tragedia de tantas víctimas que ha traído, y en este momento en que parece que estamos reempinándonos, conviene que sepamos que la Argentina está colocada en América Latina, en este preciso momento, en el lugar más prominente en materia de conquista de derechos para las mujeres y para las personas del enorme arco de la diversidad. Esto es un poco osado decirlo, nada menos que en la Cancillería, pero es así, por razones muy fundadas, especialmente por el hecho de que aún en plena pandemia la Argentina siguió avanzando en derechos con perspectiva de género. Esta es una cuestión que, insisto, debe ser un objeto de cierta celebración, sobre todo, desde luego, para las mujeres, para las personas de identidad diversa, pero quiero hacer sucinta antes de entrar en el tema del protocolo, porque digo que en este preciso momento puede ser que dentro de una hora haya una ley superadora, un estatuto nuevo, normativo en alguna de las sociedades latinoamericanas. Ojalá sea así, pero bueno, hemos conquistado desde el 30 de diciembre del año pasado, a mí me gusta decir 30 de diciembre del 2020, 4:14 de la madrugada, porque es un salto excepcional. Es un salto que gente como yo vive con una repercusión, obviamente, de existencia larga, y con una repercusión de deseo enorme y de convicción muy profunda. Desde que yo era adolescente, antes de ser feminista, tenía este apego fundamental a la idea de autonomía que era como inexorable. Puede ser que por razones familiares, el cauce familiar era muy propicio a esta anuencia notable de derechos. Entonces, antes de ser feminista, yo tenía una construcción completamente acentuada y vibrante respecto de este derecho fundamental para las mujeres y las personas gestantes. Entonces, muy rápidamente quiero decirles, la Argentina construyó nada menos que una ley nacional de cupo para personas trans travestis. Esto es algo notable. La Argentina, como ustedes bien lo saben, hizo otro paso gigante de tipo normativo al resolver de una manera obviamente muy cabildeada y que puede dar lugar desde luego a nuevas y nuevas modificaciones, pero resolvió el problema del binarismo exacerbado que tenían nuestras identidades, nuestras órdenes registrales normativas. Entonces, tercera cuestión fundamental. Y disposiciones, la disposición de ANSES respecto de un niño, una niña, un año de servicios. Esto es un paso gigante y desde luego no puedo dejar de olvidar el significado profundo que tiene el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que efectivamente se hace para el bienio hasta el 22, con una serie de programas fundamentales como el Acompañar, que es un programa extraordinariamente, creo, tan
tan requerido, tan necesario, tan exigido para poder resolver la sobrevivencia de las víctimas de la violencia. Entonces, si bien el Plan Nacional, digo, es del otro año, he dado una sucinta idea acerca del enorme cúmulo de avances que tuvimos. Aborto legal hasta la circunstancia, sobre todo, del reconocimiento del derecho a trabajar que se amplía en todos los organismos nacionales. Si el no, me dice el matrimonio igualitario, pero yo estoy me refiriendo a las últimas. No quiero ir más atrás. Por supuesto, tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género, pero estoy refiriéndome a las conquistas que hicimos durante la pandemia, nada más, exclusivamente. Gracias, María. Entonces, ahora sí que hay necesidad de... Ustedes saben que también se implementó fuertemente la ley Micaela. Y hay como una deriva extraordinaria, tanto de la 26.485, que como bien explicó María, es el cumplimiento, una ley integral contra las violencias, es el cumplimiento, el acatamiento práctico, regulador en la Argentina de nada menos que de la Gran Convención de Belén do Pará. No todas las sociedades latinoamericanas, no todos los estados latinoamericanos han sancionado una ley integral contra las violencias. Hace poco hice un recuento, puedo equivocarme, pero faltaba una serie de países y no quiero nombrar algunos muy importantes en donde tienen leyes parciales contra la violencia, sobre todo contra la violencia ejercida en ámbitos familiares, que fue nuestra primera ley. Entonces, en algunos países de América Latina todavía no se ha sancionado una ley integral contra la violencia. En algunos países se ha sancionado de manera tan aplicativa, punitiva, que la ley integral tiene además resuelta la punición para cada una de las circunstancias previstas de violencia. Esto no lo quiero discutir acá, pero mi posición es muy consabida, coincide con la de la señora ministra en general y con la de muchísimas compañeras del feminismo. No ganamos nada haciendo sobrepunitivismo. Tenemos que hacer una pedagogía de transformación fundamental de nuestras relaciones. Tenemos que hacer una pedagogía fundamental de la estructura, obviamente concatenada, transhistórica, de esa circunstancia de masculinidad exigida de manera tan articulada, violentamente patriarcal. Entonces, es cierto que me he repetido a menudo diciendo, si las feministas creemos que vamos a erradicar el patriarcado solo con formas punitivistas, con el Código Penal en la mano, estamos completamente desahuciadas. Entonces necesitamos esquemas formativos, necesitamos obviamente una impregnación de un nuevo sentido de socialización secundaria. Es muy difícil ingresar a los hogares en general. Voy a recordar a una gran feminista, Susan Moller Okin, ¿no? Radical ella, liberal radical, que decía algo tan enorme como esto, discípula de John Rawls. Ella decía, es que el cóncavo de los hogares es el cóncavo más perverso, en el sentido de que del inculcamiento diferencial jerarquizado sexogenérico. Pero, reclamaba Susan, el Estado debe entrar más allá de los muros del hogar, es decir, toda la escuela, todo el sistema educativo y toda la vertebración en que el Estado puede actuar de manera pública, tiene que hacerlo para consagrar lo que queremos, en definitiva, una vida libre de violencias, una vida libre de sometimiento patriarcal. Y ahí voy a la cuestión del protocolo. La Argentina está muy dinámica en cuestión de asimilaciones protocolares para la vida institucional, pública
Y hay hasta algunas instituciones que yo no diría de corte no estrictamente público, que están adoptando obviamente estos dispositivos que de alguna manera emanan de la 26485, de la ley Micaela, cómo prevenir en cada lugar institucional. Primero, cómo hacerse de un pequeño código, eso es un protocolo, un pequeño código de procesamiento que, como dijo María, comienza por su indexación de sentido pedagógico. ¿Por qué? Porque una vez que se establece un protocolo para actuar frente a las violencias, hay una especie de acción primero de sentimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es esto? Porque puede ser que estemos todavía muy inundados de ceguera cognitiva respecto de ese flagelo. Entonces, el protocolo, a mí me gustaría señalar cierto pionerismo que tuvieron las universidades. Las universidades argentinas tuvieron un pionerismo en la adopción de protocolo, y voy a, todavía mucho más justa, decir que fue la Universidad del Comahue, la primera que tuvo una acción protocolar. Hay otras instituciones que en la misma época tuvieron protocolos, y esos protocolos se fueron amplificando, en el sentido de amplificando y transformando sobre todo cómo se podía gestionar con todo apego al verdadero derecho, porque esa es la cuestión, cómo se podía gestionar esta tremenda realidad de las formas violentas relacionales entre los géneros. Y bueno, y se ha ido aprendiendo mucho. Cada protocolo, este protocolo que tienen ustedes, tiene un aprendizaje, ¿no? Ahí hay una trasunta, una cierta vertebración de aprendizajes anteriores respecto de la naturaleza del protocolo, qué debe decir, etcétera, etcétera. Yo quiero simplemente ahora usar 10 minutos más para referirme al protocolo. Es un dispositivo que comienza a tener el significado resolutivo, pero que es una interpelación. El protocolo es una interpelación. Por eso su valor simbólico. Es una gran interpelación. Debería estar en la mesa de todos las personas que trabajan en la Cancillería. Cada uno de ustedes debe tener una copia del protocolo. A veces hemos solicitado que los protocolos, claro, porque es muy difícil, porque los protocolos en general son largos en números y no se pueden poner en todas las paredes. Pero debería haber un lugar, inclusive toda la membresía de esta gran comunidad debe tener una copia del protocolo. Ahí me gustaría decir que es muy importante el punto focal que se ha determinado, el hecho de que haya expertos en las cuestiones relacionadas con el género, con las relaciones de género, con las violencias. No me parece que tengamos que tener en todos los lugares expertas absolutas en la bibliografía feminista, pero necesitamos experticia respecto de estas cuestiones. Y me parece muy bien lo que aquí se ha hecho, porque es multidisciplinar. Siempre conviene tener un haz de profesiones representadas en lo que va a ser el punto neurálgico de actuación. Ahí van a llegar las denuncias y ahí quiero decirles algo. Son algunas cuestiones que hemos aprendido. Yo también pertenezco a la Universidad de Quilmes. Quilmes tiene un buen protocolo de actuación y tiene además ahora ha crecido muchísimo, tiene un programa que articula, hay una cátedra, la cátedra que está bajo mi dirección de géneros, cátedra abierta de géneros y sexualidades, pero en Quilmes también hay un observatorio. Conviene que el protocolo se amplíe en una serie de dispositivos de amarramiento. Es probable que en un momento necesiten un observatorio permanente, que necesiten inclusive, obviamente, un programa formativo. Bueno, tienen Micaela, pero es seguramente eso se va a tramitarse en un sentido de ampliación. El protocolo a veces es el comienzo de una
de un verdadero instituto. Es como un instituto. El protocolo es el muñón de ese instituto interno para seguir avanzando en, desde luego, perspectivas inclusive de investigación. Sé que en la Cancillería se han hecho trabajos de investigación respecto a qué es lo que pasa con, obviamente, sobre todo las distribuciones, los cargos, etcétera, etcétera, que corresponden a varones y mujeres. Una vez que el protocolo comienza a actuar, tengo entendido que acá hay una relativa cantidad de denuncias durante el mes. Va a haber una mayor actividad. El protocolo, una vez que se pone en funcionamiento, lo que dice nuestra experiencia es que hay una enorme actividad. Gente que no se animaba a denunciar, va a ir a denunciar. Y obviamente creo que no es ningún acertijo, es algo de alta plausibilidad, una conjetura que va a tener seguramente una enorme posibilidad de concretarse, el aumento inclusive de cuestiones complejas, Obviamente el punto focal puede ser que esté excedido. A lo mejor el grupo que hoy constituye va a tener que ser ampliado. Es probable, depende, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la extensión universal que tiene las funciones de Cancillería. Están en todo y cualquier lugar del mundo, digo por decirlo. Con lo cual todavía la cuestión se va a complejizar más. Y me estoy refiriendo, simplemente no estoy refiriéndome al otro protocolo que sé que se está preparando, que tiene que ver no con la membresía de la Cancillería, sino con les argentines que están en el exterior y que presentan circunstancias, mujeres que se presentan con circunstancias de diferente grado de violencia. Entonces, en principio, es probable que este cuerpo multidisciplinar, en fin, pueda resolver. Pero yo diría, van a tener que pensar en su ampliación. La segunda enorme recomendación es que a todo y cualquier miembro de esta enorme comunidad hay que decirle que está garantizada la confidencialidad. La confidencialidad es un valor absoluto, no es relativo, es absoluto. Si las personas afectadas cuentan lo que les pasa, corre por cuenta de ellas. Pero el grupo que actúa, el punto focal, no puede bajo ningún aspecto infringir esa norma fundamental de la confidencialidad. Insisto en esto porque hay dos cuestiones. Sí, sabemos que muchas personas cuentan a otras personas de la casa lo que les está ocurriendo. Pero una vez que se ingresa a la circunstancia de ser tratada esa denuncia con todas las derivas que puede tener, ahí el acto de confidencialidad es total. 3, inclusive para tomar los testimonios, porque van a llegar las denuncias según tienen previsto ustedes en el protocolo. 3, insisto en algo, que en algún lugar en la que tuve que actuar nos dio muchos resultados. El lugar en donde se debe tramitar la denuncia, esto es, cuando se llama a las personas para que efectivamente se presenten a confirmar lo que les ha pasado, lo que les está pasando, ahí hay que tomarse todos los reseguros para que nadie en la comunidad observe que está yendo a hacer la denuncia concreta. Esto parece muy elemental, pero doy el mayor consejo. Si el punto focal actúa en una determinada sala de la casa y ahí van las personas a testimoniar, todo el mundo se entera cuáles son las personas que van a testimoniar. Entonces, esto debe ser muy cuidado. Solo las personas que van a testimoniar saben del lugar y día a donde se la llama. Estos consejos son muy caseros, pero dan muchísimo resultado, porque permiten que no aumente la litigiosidad donde no debe haber. Esto es allí donde hay
una zona de, en fin, de aumento, ¿cómo decirlo?, de la avería, aumento de la victimización, aumento de la problematización. Aquí estamos evidentemente en una suprainstitución que tiene muchísimos menos problemas que la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad se pueden cruzar circunstancias, a veces se pueden cruzar circunstancias de litigio de poder político, de poder de actuación, obviamente, de significaciones ideológicas y políticas en la actuación, sobre todo del estudiantado, etcétera, etcétera. Y me parece que ahí hay otras dificultades que no van a ser las que ustedes tienen. Entonces, sí, insisto, preservar con mucha sutileza y con mucho cuidado, preservar el lugar a donde las personas van a ir a hacer sus testimonios. Esta es una recomendación que hago con mucha, diría, con mucha prueba de lo que han sido algunas actuaciones descuidadas en este sentido. Porque luego hay inhibiciones, porque luego hay situaciones de actuación que pueden ser de cohibir o de amedrentar. Finalmente, decirles que lo más grave, llega un momento en que hay una elucidación y evidentemente ahí cabe el cabildeo fundamental. Muchas denuncias, esperemos que no muchas, tienen seguramente que seguir un camino hacia lo que sería la formulación de presumario y sumario. Seguramente. Otras no. Otras probablemente de todas maneras. Esto es una circunstancia que se cabildea con las personas afectadas. Pero hay algunas cuestiones que efectivamente dan lugar al sumario y que deberían dar lugar al sumario por la gravedad que contienen. Por la gravedad que contienen. No es lo mismo un acontecimiento feo, triste, pero de una oportunidad, que un acontecimiento, sí, de una oportunidad, pero gravísimo. Por lo tanto, allí es un momento muy severo para el tratamiento de las personas integrantes del punto focal respecto de cómo es la dinámica de consecutividad. Hay sí una serie de situaciones que pueden ser tratadas porque no constituyen pésima convivencia, pueden constituir pésima convivencia, pero pueden no constituir situaciones muy agravadas, que se pueden resolver. Ahí está la cuestión, de manera absolutamente proporcional a la circunstancia. La proporcionalidad acá hay seguramente mucha gente de las profesiones jurídicas. La proporcionalidad es elemental. Pero debe saberse que si ha llegado una denuncia y se sostiene y demás, tiene que haber un resultado. Finalmente, tiene que haber un resultado. Un resultado que puede obviamente llegarse a la conclusión de que no hubo una situación que efectivamente afectara fuertemente a quien se siente afectada. Pero, en general, no es eso lo que ocurre. En general hay una constatación y ahí está la cuestión más dilemática. ¿Cómo establecer la sanción? Para establecer la sanción, evidentemente tiene que haber mucha prudencia, mucha posibilidad. Recomiendo algo: cuando se hacen las actas de denuncia, cuando se toma toda la denuncia, las personas que han denunciado deben conocer cómo se transcribió su denuncia. Las personas deben conocer cómo se transcribió su denuncia y deben opinar acerca de eso. ¿Está claro? Porque pueden llegar a decir, no, yo no dije tal cosa, no quise decir tal cosa. De modo que esto es un pequeño, discúlpenme el manual de procedimientos, pero yo lo que prometí era el pequeño, la guía silvestre, en todo caso, no tanto, pero cómo se debe, para qué el protocolo
no pueda ser vulnerado. Si hay vulneración del crédito al protocolo, de la sostenibilidad del protocolo, ustedes saben lo que pasa. Ese descrédito significa una completa avería que no puede ser resuelta. Por lo tanto, el momento de la sanción es un momento difícil. Tiene que haber un ejercicio muy, con esto voy terminando, de la proporcionalidad. Y voy a recordar solamente un caso. Y con esto termino porque está llegando el dueño de casa principal. Entonces, decirles que en la Universidad de Quilmes hubo un caso a propósito, una agresión leve, una agresión simbólica leve, ¿no? A un grupo de muchachas sindicalistas. Una agresión a un afiche, pero una agresión leve. Cuando digo leve, digo leve. Entonces las chicas en cuestión se sintieron muy alteradas, fueron desde luego, hicieron la denuncia, etcétera, etcétera. Finalmente, resolución. ¿Te acuerdas, María, lo que ocurrió? Fue muy interesante. La resolución, como era evidentemente muy leve esa agresión, y se les preguntó a las chicas en cuestión si estaban de acuerdo con que hubiera una probation, una suerte de probation. Menos mal, bueno, nos consultaron y nos pareció muy importante. La probation consistía en una pequeña clase pública que iba a dar este joven con un texto feminista. No eligieron el mío, no. Y tampoco dijimos, no vamos a poder leerlo Judith Butler o a François Héritier. No. Vamos a darle un texto de alta comunicación y demás. Y ustedes saben que es muy simpático lo que ocurrió. Se le aseguró a este joven que podía traer a sus amigos, a su familia, a quien quisiera, a esa especie de clase pública que tuvo que dar. Y espero que esté convencido realmente de lo que nos hizo convencer de que estaba convencido. Porque dijo que le había resultado, no voy a decir cuál fue la lectura obligada que tuvo, pero hizo excelentes comentarios y, en fin, creamos en la posibilidad fundamental de la transformación humana. Hace poco volví a una preciosa entrevista que aquel famoso entrevistador español hacía en los años, imagínense, no habían nacido ustedes, ahí por los 70 y tal, a Rossellini. Y Rossellini terminó esa entrevista con algo que le gustaba decir, y es: a mí no me van a sacar del crédito profundo que tengo, la confianza que tengo en la condición humana. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Dora Barrancos, a la señora María Sonderegger por la disertación que han hecho. Muchas gracias por su participación esta tarde. Y ya mismo convocamos al escenario al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, licenciado Santiago Cafiero, acompañado por la señora Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Nos han invitado a quedarnos. Muy bien, señor Canciller, puede usted hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eli, por acompañarnos, por llevar adelante también esta acción. Como ustedes saben, la Cancillería viene trabajando fuertemente y muy comprometidamente con la aplicación de la ley Micaela. Ya el 50% de los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería han participado de estas instancias de capacitación, así que estamos muy conformes con eso. Queremos seguir avanzando, completar la parte que todavía falta.
y avanzar en esta agenda, que es una agenda del respeto, de la no violencia, y que se inscribe en el día que hoy estamos conmemorando, un poco tardíamente, pero no importa, lo estamos... 16 días posteriores. Ah, ok. Están dentro, se puede. Estamos todavía en la campaña, perfecto. Porque en definitiva lo que nosotros bregamos es por un mundo sin violencia, un país sin violencia, porque nosotros en definitiva por lo que bregamos es por tener una comunidad que sea más justa, más tolerante y con una visión más humanitaria y pacifista. Y en definitiva lo que desde la política pública tenemos que ir haciendo es constituyendo este tipo de institutos, este tipo de prácticas, estas charlas, la conciencia. Esto llegué muy al final y no quiero hacer comentarios inapropiados, pero llegué muy al final cuando Dora estaba terminando sus palabras, referenciadas en la condición humana y en la necesidad imperiosa de creer en la condición humana que tenemos nosotros, porque de ese modo es donde vamos a poder encontrar realmente armonizar comunidades tan injustas y armonizar también instancias de violencia que son inaceptables. Entonces, de ese modo, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar allí la pena y aplicar la ley donde haga falta, pero de todos modos tenemos que tener una tarea pedagógica, no solo desde lo educativo, sino también desde lo cultural, para avanzar en una sociedad que evidentemente lo que tiene que tener como eje es la erradicación de las violencias en todo tipo y sobre todo la erradicación de las violencias con motivos de género. Hemos avanzado con Elizabeth mucho en la agenda a partir de que ella es ministra. El reconocimiento en la estructura estatal del ministerio no es una cuestión normativa o funcional solamente, sino que tiene que ver con una instancia que obligó a poner también y a llevar adelante también políticas de género en el resto de los ministerios. Los gabinetes transversales que ha hecho y que ha llevado adelante el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, los gabinetes que han hecho, los puntos focales que se han encontrado y con los que se vienen trabajando en el resto de los ministerios, ha hecho una política transversal a toda la administración pública. Bueno, me parece que esos son los caminos, yo creo que ese es el desafío que tenemos y me parece fundamental que desde el Estado nosotros demos cuenta de la necesidad de construir con una mirada más diversa y sobre todas las cosas de necesidad de construir políticas públicas que tengan impreso en el sello de fabricación las miradas más diversas ahí inscriptas, porque de ese modo es el modo más noble y por sobre todas las cosas va a ser el modo más justo de poder construir una sociedad libre de violencias y sobre todo libre de violencias con motivo de género. Hemos avanzado también aquí en la Cancillería, Elizabeth, en la designación de nuestra nueva directora. Estamos muy conformes. Andaba por aquí. Estamos todos tapados. Es muy reciente la designación, así que para nosotros es también muy importante contar con las áreas cubiertas que ya venían trabajando, no quiero ser injusto con esto, pero sí me parece importante porque es parte también de la gestualidad de que estos ámbitos y que estos organismos estatales estén cubiertos por hombres y mujeres comprometidos, en este caso por una mujer muy comprometida a la que verdaderamente queremos acompañar desde la Cancillería y queremos nutrirnos de toda tu experiencia con la tarea que vas a llevar adelante. Así que estrenando cargo con una jornada a cuesta, felicitaciones y felicitaciones a todos y todas. Acto seguido hará uso de la palabra la señora ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes.
Gracias, Santiago, por la invitación a ser parte de este convite. Tuve el placer de escuchar a María y a Dora, que hoy compartí toda la mañana con Dora. La sobreexplotamos de una forma increíble y responde siempre. Como decía Santiago, con unos días después, pero todavía dentro de lo que se conoce como los 16 días de activismo posteriores al 25 de noviembre, 16 días que nos sirven para poder pensar y para poder trabajar y para poder concientizar sobre una realidad que atraviesa a todos, a todas y todos los ámbitos, incluyendo a la Cancillería. Ustedes saben que un 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas 3 hermanas, las hermanas Mirabal, en Santo Domingo, fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo cuando volvían de la cárcel de visitar a sus respectivos compañeros, y que 2 de las 3 habían estado presas de esa misma dictadura. Décadas después es que la comunidad internacional adopta ese día, un día muy emblemático, y a mí me parece importante, así como cuando hablamos de la ley Micaela, poner esos nombres, traer esas mujeres que van marcando también y que nos van enseñando un camino que nos lleva hoy a estar acá, en el marco de esa fecha, presentando un protocolo que contó y dio muy buenos tips, Dora, y también pensando parte de las políticas que tiene el Estado argentino y sobre todo una responsabilidad histórica que asume este gobierno. Y como somos todos funcionarios, funcionarias, trabajadores, trabajadoras del Estado, tenemos una responsabilidad, un plus, porque somos quienes tenemos en nuestras espaldas y en nuestras tareas diarias, absolutamente cotidianas, cumplir con todas esas obligaciones que asumió nuestro país y que María detalló entre las leyes, pero también entre las convenciones de las regionales y la convención internacional. Por eso es tan importante para nosotras estas instancias. Para nosotros es muy importante saber que esto que hoy para nosotros y nosotras, y digo fuera de este ámbito, que en términos de consenso social en nuestro país podamos tener muchísima claridad que hay consenso en cuanto a qué son las violencias por motivos de género. Hay consenso también en que hay una responsabilidad del Estado, pero no solamente del Estado, para trabajar en vivir en una sociedad que sea libre de violencias por motivos de género. Es parte de un recorrido que no tiene mucha historia en un sentido, sobre todo en el tema de los consensos y de la concientización, a pesar de que hace siglos nos matan por ser mujeres. Y nos siguen matando todos los días por ser mujeres. Yo lo digo así de explícito porque no hay otra forma de decir las cosas cuando las cosas son así de explícitas en la vida. Lo cierto es que hace menos de 4 décadas se le empezó a poner nombre a estas violencias. No es que las violencias no existían, era que no se nominaban, no tenían un nombre especial, ¿sí? Y ponerle un nombre, violencia contra la mujer, violencia doméstica, parte del recorrido que hemos ido haciendo, y digo en plural porque es un recorrido colectivo, comunitario, a llegar a hoy, a una instancia en donde podemos tener y podemos estar presentando un protocolo contra las violencias en un ámbito muy específico, como es la Cancillería. Yo tomé nota que Dora decía, el protocolo interpela, ¿no? Es una gran interpelación, ¿no? Ella decía tenía que estar en todos los escritorios. Yo decía, claro que es una gran interpelación. El protocolo viene a decir que en este ámbito hay violencias. Si no, interpela. Pero no es que en este ámbito porque tenga alguna particularidad la Cancillería. No. Porque con Santiago, cuando Santiago era jefe de gabinete, y con Ana Castellani trabajamos en tener un nuevo protocolo para toda la Administración Pública Nacional, que ya fue presentado después de que Santiago ya era canciller, y que efectivamente viene a interpelar diciendo que hay violencias en los ámbitos laborales, todos, en el sector privado, pero también en el sector público. Y que en las universidades, como decía Dora, también hay violencias por motivos de género. Quiere decir que hay en las fábricas, hay en las universidades. Y la ley 26.485 que hablaba María nos dice que también hay violencia en los hospitales y que también hay violencia en los medios de comunicación y que también hay violencia. Quiere decir que todos estos ámbitos que durante muchísimo tiempo, que era el ámbito público,
pudo romper, y por eso nos interpela, con la lógica que las violencias por motivos de género no suceden adentro de nuestras casas exclusivamente. Esta idea de salir, de pensar una política pública que vaya muchísimo más allá de claramente trabajar en aquellas violencias que suceden adentro de las casas, digo, de los hogares, quiere decir que no hay ningún ámbito y ninguna relación interpersonal en la que nosotros y nosotras estemos, en cualquiera, club, sociedad de fomento, partido político, congreso, cancillería, fábrica, universidad, en donde la violencia no esté. Y digo esto porque esto es algo que es revelador, es interpelador. Porque uno pareciera que siempre piensa, no, bueno, yo no conozco, no vi, no estuve, acá no. Bueno, sí, hay distintos tipos de violencias en distintos ámbitos. Y el reconocimiento de esto es una gran interpelación, porque es una interpelación política, pero es una interpelación personal. Personal porque cada uno y cada una de los que nos desempeñamos en el Estado tenemos un plus en esa responsabilidad, no solamente de no generar violencias por motivos de género, sino además generar ámbitos libres de violencia por motivos de género. No es solamente lo que yo no hago, sino me gustó eso de convertirnos en garantes unos de otros, unes de otros, respecto a una vida libre de violencias. ¿Sí? Lo cierto es que nosotros tenemos un país, como lo decía Dora, absolutamente increíble en materia de género, es vanguardia, no diría solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial. Y hicieron toda la mención de las leyes y del recorrido. Y lo cierto es que este es el gobierno en nuestra historia que más ha hecho en tan poco tiempo por las políticas de género y de diversidad. No solamente por la creación de un ministerio que jerarquiza al máximo nivel de la institucionalidad estatal esta agenda. Institucionalizarlo, ¿saben qué significa? Es poner la agenda de las violencias y las desigualdades en el mismo orden que la del trabajo, la salud, la producción, las relaciones internacionales. En términos simbólicos significa eso, es poner en el mismo lugar de las prioridades esta con otras. Y eso es simbólico, pero también es material, es concreto. Por eso es que podemos tener, como decía Santiago, proyecciones para Ley Micaela en todos los trabajadores y trabajadoras y todos los funcionarios y funcionarias. Por eso es que podemos tener un Plan Nacional de Acción contra las Violencias, como mencionó Dora, en el cual la Cancillería también tiene sus aportes y una de ellas es una guía para las representaciones argentinas en el exterior para el abordaje de las violencias por motivos de género, que son mucho más usual de lo que yo antes de ser ministra imaginaba, que son argentinas que están viviendo en el exterior y que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género sin ninguna de las redes que tienen las mujeres que cuando sucede eso están en su país o están acá. Lo mismo sucede hoy con las migrantes acá, es decir, tienen sus familias allá. ¿Y cuál es el rol que tienen las representaciones consulares y las representaciones argentinas en eso? Y estamos haciendo un trabajo que ya está terminado, le digo, le faltaría el moño y no llegamos por muy poquito a tenerla hoy. Digo esto porque si uno lo va viendo hay como un tejido, un bordado de las políticas públicas, algunas que pueden parecer pequeñas, otras que pueden parecer muy grandes. Dora mencionó las más importantes de estos 2 años, que son muchas y que, como dijo, se hicieron en pandemia. Y lo cierto es que esto habla de la responsabilidad que tenemos todos y todas y cada una, pero además ustedes tienen un rol muy importante, muy importante, es que nos representan a la Argentina en el exterior, nos representan en foros internacionales, nos representan en ámbitos de integración regional. Y también para mí es muy importante transmitirle el enorme orgullo cuando me toca a mí hacerlo en representación de Argentina, pero saber también, ¿no?, que tenemos muchas banderas, una de estas en nuestro país, digo porque la bandera de los derechos humanos también es un orgullo que llevamos quienes somos funcionarios en nuestro país, que es la bandera de las políticas de género y de diversidad, que además estamos haciendo un aporte muy importante a la región y parte de los estándares que nosotros y nosotras alcanzamos acá en el ámbito de las políticas domésticas las estamos llevando y traccionando a las agendas internacionales. Algo que nos tiene que efectivamente
efectivamente llenar de orgullo, pero también nos tiene que llenar de responsabilidad para sostener eso y sobre todo para convertirlas en política de Estado. Confío totalmente en la condición humana, las dos terminaron diciendo algo muy similar a pesar de las diferencias, y confío que efectivamente esta es una tarea colectiva. Esta es una tarea colectiva y que no puede ser una utopía, no puede ser una utopía vivir en una vida libre de violencias por motivos de género. Y que eso no sea una utopía, quizás no lo veamos nosotros, nosotras, quizás no la vean nuestros hijos y nuestras hijas, pero sí tenemos que trabajar para eso. Y lo que hay que tener en cuenta es que eso es un trabajo individual, colectivo, estatal, diario, cotidiano, de largo aliento, y por eso las necesitamos a todos y a todas. Así que muchísimas gracias. Agradecemos la presencia en esta tarde, aquí en este escenario del Auditorio Manuel Belgrano, del señor Canciller y de la señora Ministra Gómez Alcorta. Muchas gracias por su presencia. Y continuamos, vamos a convocar a continuación a la señora Directora General de Asuntos Consulares, Ministra Ana Laura Cachaza, a la señora Coordinadora del Punto Focal de Género, Tamara Oberti, y a la señora Directora de la Mujer y Asuntos de Género, Ministra Silvina Montenegro. Muy bien. Muy bien, continuamos y vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora Directora General de Asuntos Consulares, Ministra Ana Laura Cachaza. Hola, hola. Sí, está prendido. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve, simplemente ya estuvieron hablando del tema. Decir que desde la Dirección General de Asuntos Consulares y a través de todas las oficinas consulares en el exterior, estamos presentes en la asistencia a las víctimas de violencia de género, de las connacionales argentinas, niñas y mujeres argentinas que son víctimas de violencia de género en el exterior. En este sentido, estuvimos advirtiendo ciertas transformaciones en cuanto a los procesos migratorios que se van dando en la región, en todo el mundo y también en la región, en el ámbito latinoamericano, en donde observamos que hay un proceso creciente de feminización de esos flujos. La mayoría de las migrantes son mujeres, el 52% son niñas, adolescentes y mujeres migrantes. Que migran por distintos motivos, entre ellos a ciertas condiciones estructurales y demográficas desfavorables, escasez de ofertas laborales, desigualdad económica, reunificaciones familiares o simplemente por la necesidad de subsistir. Y muchas veces la decisión de emigrar está puesta también en una posibilidad para escapar de la violencia y de abusos intrafamiliares y de la negación de oportunidades educativas o laborales o de la falta de poder de decisión sobre situaciones que se dan en sus propias vidas. Cuando las mujeres llegan a sus destinos y empiezan a evidenciarse estas problemáticas, se enfrentan a distintos condicionamientos en el acceso a derechos, en que éstas se exacerban cuando ellas se encuentran en condiciones migratorias irregulares. Se ven expuestas a trabajos mal pagos, a falta de reconocimiento de competencias y calificaciones y también a una doble discriminación por ser mujeres y por ser migrantes. En los últimos años, desde la Dirección General de Asuntos Consulares, a través de la información que recibimos de los consulados argentinos en el exterior, hemos notado que estas problemáticas dentro de las mujeres argentinas que se encuentran afuera han aumentado notablemente.
se ven distintas situaciones que tienen que ver con dificultades de acceso a derechos, como mencioné, de acceso a la salud, y al hecho de que cuando estas situaciones pasan, como mencionó la ministra hace un ratito, al estar fuera del país y de su propia red de contención, muchas veces desconociendo el idioma local y cómo funcionan las instituciones, esta vulnerabilidad se ve exacerbada en las connacionales. Entonces, recién estaban hablando de esta guía de lineamientos en la que estuvimos trabajando con el FOGENE, la DIGER y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y es sumamente importante porque nosotros nos enfrentamos a eso. Los cónsules tienen que asistir y acompañar a las mujeres argentinas en ámbitos que no son los propios, en ámbitos locales en las que se enfrentan a situaciones que no son las que se enfrentarían cuando están en el país, y también sin su familia y sin las redes de apoyo a las que normalmente podrían recurrir estando en el país. Eso exige mucha capacitación para nuestros funcionarios. Lo estuvimos haciendo, la ley Micaela nos dio una plataforma muy importante, a pesar de que habíamos sacado protocolos nosotros anteriormente, pero las capacitaciones que se pueden dar a través de la ley Micaela permitieron que los funcionarios que se encuentran prestando funciones en el exterior pudieran acceder a través de videoconferencias a cursos muy bien instrumentados, en donde se toca específicamente la temática desde la perspectiva consular, ¿no? Y haciendo foco también en la parte que, como decía Dora hace un ratito cuando ella hablaba de los consejos prácticos que estaba dando, que parecían consejos obvios o de sentido común, muchas veces es necesario plasmarlos en protocolos y en guías para tenerlos muy presentes. Es decir, yo confío plenamente en la mirada empática que tienen los funcionarios consulares cuando están frente a los connacionales y tienen que estar tomando nota de una situación y acompañándola frente a situaciones de violencia de género, y confío plenamente en esa mirada humana y empática de los funcionarios que tienen una formación en ese sentido. Pero es muy bueno que esté plasmado en guías y en protocolos para tenerlos presentes y para que no nos veamos a veces distraídos por otro tipo de situaciones a las que tenemos de las que tenemos que dar cuenta, porque somos funcionarios públicos y al mismo tiempo el cónsul está a cargo de la administración de una sede y tiene distintas responsabilidades que escapan a esto. Plasmar todo esto en protocolos y tener esta capacitación constante hacia los cónsules y que se encuentre muy presente es muy importante y es algo a lo que nos estamos dedicando, y que con el apoyo de la DIGER y del FOGENE creemos que vamos a avanzar muchísimo. No hay mucho más que pueda agregar acerca de esto para no extenderme demasiado, y creo que seguimos. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Es muy difícil hablar después de semejantes oradores y oradoras. Voy a tratar de ser muy breve. Ya adelantaron la presentación del protocolo de actuación para la prevención, orientación y abordaje de violencia laboral y violencia por motivos de género en la Cancillería. En ese marco quisiera aprovechar, digamos, estos minutos para puntualizar el rol que tiene el FOGENE en el marco de ese protocolo. El punto focal, bueno, ustedes saben, se creó en el 2016, pero se relanzó en 2020 y recién este año fue dotado de recursos con dedicación exclusiva. Y bueno, principalmente el área tiene la función de orientación y contención, tanto en situaciones de violencia laboral como de violencia por motivos de género en el ámbito laboral. Esto es importante remarcarlo porque a veces, bueno, genera un poco de confusión. Estas situaciones se pueden dar lógicamente dentro del espacio del trabajo o en el desempeño de nuestras funciones, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta.
Desde el punto focal atendemos situaciones que con un equipo de profesionales, es un equipo interdisciplinario que se enfoca básicamente en recibir consultas, muchas veces denuncias, pero orientar en este caso. Nos centramos en garantizar la escucha activa, empática, la absoluta confidencialidad, esa es una garantía del punto focal, y la no revictimización, ¿no? de las personas que se acercan. También en el marco del protocolo, como FOGENE y junto con los gremios presentes en Cancillería, nos comprometemos a trabajar mucho en algo que marcaron en las presentaciones anteriores, que es la sensibilización, capacitación para prevenir y generar ámbitos libres de violencia. Hemos hecho algunas acciones ya este año en el ISEN, en DIDES, bueno, que son las instancias de la Cancillería que se encargan de la formación. Más allá de, lógicamente, Ley Micaela, como mencionaron. Para finalizar, quiero remarcar el recorrido que nos trajo hasta acá. Este protocolo es producto de un enorme esfuerzo colectivo y es un claro ejemplo de trabajo colaborativo, que también es posible. Empezó la primera idea en agosto, en 2020. El primer borrador estuvo a cargo de Ana Celis, ya muchos seguramente la conocen porque ella es capacitadora de la Ley Micaela, es nuestra profesora, y también de Cristina Antunes y Cecilia Vitaco, son especialistas del Ministerio de Trabajo. Ellas ya hicieron este recorrido hace varios años y han compartido su experiencia de una manera muy generosa con todos nosotros. Después le dimos el marco jurídico o legal. Eso estuvo a cargo de Magali Britti y Sabrina Cordero. Ellas pusieron toda la técnica jurídica y su conocimiento del derecho al servicio de lo colectivo. También contamos con el asesoramiento desinteresado de abogadas externas muy especializadas en la materia, Florencia Piermarini y Rocío Herrera, quienes, bueno, desde su experiencia en otros ámbitos del Estado, nos dieron recomendaciones muy valiosas que enriquecieron mucho el protocolo. Las siguientes revisiones y versiones estuvieron a cargo de Federico Villalpando, que aportó muchísimas reflexiones desde la perspectiva de cuál es la realidad laboral de nuestras sedes en el exterior, que muchas veces es distinta de la realidad que tenemos en Buenos Aires, y ahí contamos con varios años de trabajo y experiencia, tanto de Luisa García como de Valeria Riqueri. Llevan años trabajando en el ministerio y aportaron esa mirada para enriquecer, y por supuesto de Candelaria Sajama, quien cuidó en todo momento que el protocolo cuente con un abordaje con perspectiva de género y diversidad. Bueno, en ese sentido, la verdad que el protocolo marco del Ministerio de Mujeres nos aportó muchísimas herramientas. Cuando fue publicado, celebramos la ampliación, ¿no? La incorporación de medidas protectivas, la ampliación del alcance por fuera de los convenios existentes a todas las personas que se desempeñan en la administración pública. También que hayan roto con el binarismo que veníamos, ¿no? como reproduciendo las diferentes normativas. Y bueno, algunas facilidades para solicitar las licencias de género que también fueron muy bienvenidas. Recibimos aporte de DIGER, muchas gracias Silvina, Soledad Capone, y de DIGU, bueno, Dirección de la Mujer y Dirección de Derechos Humanos, gracias Cecilia Meirovich y a todo el equipo de la DIGER y de la DIGU. Cuando presentamos esta primera propuesta muy en borrador a la Dirección de Recursos Humanos, donde contamos además con el acompañamiento constante de Juan Denicio y más recientemente de Alejandro García, recibimos sugerencias de Laura Sayago y de Sergio Kremer, que aportaron desde su experiencia mucha claridad al procedimiento, y también contamos con mucha solidaridad y apoyo de nuestros compañeros y compañeras de la Dirección de Recursos Humanos y también de la Secretaría, ¿no? de la CECIN, todo tiempo hasta con gestos imperceptibles, ¿no? Apoyaron mucho
este proceso que llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Quiero hacer una mención especial a Axel Fiumo, que se encarga de la comunicación gráfica del FOGENE, y bueno, nos da una mano impresionante. Y finalmente, una de las instancias más importantes que tuvo este protocolo fueron las reuniones de trabajo que hicimos con todos los gremios, quienes son, además, quienes tienen esta experiencia ya de larga data en escuchar, contener, recibir situaciones, ¿no?, de todo tipo, de violencia laboral, violencia de género. Tuvimos varias reuniones en las que participaron directamente Melina Erquejian, Ana Peñalosa y Ciro Siliberto del APSEN, Noelia Ciotti, Laura Bravo, Alejandro Daneri de UPCN, Lucía Bianchi, Claudia Pantoja y Luisina Benner de ATE. Muchas gracias a todas y a Ciro y a Alejandro por involucrarse directamente en la redacción del documento final y por el trabajo tan comprometido de todas esas semanas. Por favor, a través de ustedes quisiera agradecer también a los secretarios generales de UPCN, Juan Manuel Rodiño López y Federico Moretti de ATE, y por supuesto a la presidenta del APSEN, a Marta Insausti. También hubo personas que lamentablemente han padecido situaciones de violencia y desde esa óptica leyeron el protocolo e hicieron recomendaciones muy, muy generosas. Por supuesto, por cuestiones de confidencialidad no podemos develar sus nombres ni agradecerle apropiadamente, pero es importante saber que los documentos y las sucesivas versiones tuvieron esa mirada, ¿no?, desde quienes han padecido. Bueno, finalmente quisiera agradecer a todas las mujeres e identidades feminizadas que mantuvieron latente el FOGENE todos estos años, la demanda, su necesidad, y también, por supuesto, a las autoridades que lo relanzaron, lo dotaron de un equipo con dedicación exclusiva y nos dieron este espacio y el apoyo necesario para contar hoy con un protocolo. Muchísimas gracias al secretario Delgado por el apoyo y la confianza. Gracias a la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género por invitarnos hoy. Muchas gracias a todos y todas los que están presentes. Necesitamos de cada una, del compromiso de cada una para aplicar este protocolo y, por supuesto, para ir mejorándolo, ¿no?, día a día, porque es un documento vivo, dinámico, que la experiencia nos irá enseñando y aportando recomendaciones. Como siempre, nos comprometemos a ir incorporando todas las sugerencias y las propuestas para ir mejorándolo. No tengo más que decir, más que agradecerles y cuento con ustedes. A continuación, escuchamos las palabras de la señora directora de la Mujer y Asuntos de Género, ministra Silvina Montenegro. Hola, ¿se escucha, no? Buenas tardes a todas, todes y todos. Gracias por participar en esta conmemoración del Día para la Eliminación de las Violencias por Motivos de Género en el marco de los 16 días de activismo. Agradezco especialmente al señor canciller Santiago Cafiero por sus palabras, que son una muestra más de la importancia que tiene hoy la agenda de género en la Cancillería Argentina y del compromiso asumido para llevarla adelante. Muchas gracias también a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, por su presencia hoy aquí y por el trabajo diario que llevamos adelante junto con su equipo. Un especial reconocimiento, por supuesto, para Dora y María por acompañarnos. Siempre es un placer escucharlas y aprender de ustedes. Nos marcan el camino y nos dan fuerzas para seguir trabajando y apostando por un país más justo, inclusivo y verdaderamente libre de discriminación y violencias. Gracias también a los sindicatos, ATE, UPCN y APSEN, a las y los representantes de los organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil y a todo el personal de esta Cancillería, tanto quienes están aquí hoy en este salón como quienes se conectaron desde nuestras representaciones en el exterior. Por último, agradezco a la Directora General de Asuntos Consulares, Ana Laura Cachaza, y a la coordinadora del FOGENE, Tamara Oberti, y a sus respectivos equipos, por estar siempre dispuestas al trabajo en conjunto a lo largo de este último año y por las múltiples tareas y desafíos que aún tenemos por delante.
Y permítanme finalmente un reconocimiento a la labor del excelente equipo humano y profesional de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género, la DIGER, al que tuve el gusto y el honor de incorporarme hace apenas 15 días. A todas ellas un merecido reconocimiento. Como señalaron ya quienes me precedieron en el uso de la palabra, nuestro país ha asumido un decidido compromiso para lograr la efectiva igualdad de género y la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades. La Argentina es uno de los países de referencia en la materia, como bien dijo la ministra, tanto a nivel regional como global, con leyes y políticas públicas de vanguardia en salud y derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la discriminación y las violencias por motivos de género y participación política y autonomía económica de las mujeres y diversidades. Formamos parte de los principales tratados internacionales a los que hizo referencia María, que protegen los derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén do Pará. Desde nuestra querida DIGER, que supimos recuperar en el año 2020, trabajamos para impulsar activamente la agenda de género en los principales foros globales y regionales y en nuestras relaciones bilaterales con otros estados. Y también para que esos compromisos que asumimos a nivel internacional se transformen en una realidad efectiva en nuestra Cancillería. Por ejemplo, merecen subrayarse el gran avance que hemos logrado en la aplicación de la Ley Micaela, en el que gracias al trabajo conjunto de la DIGER y del área de capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos, hoy contamos, como señaló el canciller, con más de la mitad del personal ya capacitado. Además, durante este año, la DIGER organizó una serie de seminarios virtuales dirigidos a todo el personal del Ministerio sobre temas de violencia laboral, lenguaje no sexista, masculinidades, cuidados, para el que contamos con la presencia de expertas y expertos de renombre. Y también hemos capacitado a los futuros diplomáticos y diplomáticas mediante clases dictadas en el ICE, en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Aunque aún queda un largo camino por andar, el sendero ya recorrido nos llena de una genuina satisfacción porque estamos convencidas de que la Ley Micaela, junto con estas otras instancias de sensibilización, son herramientas claves en esta difícil tarea de desmantelar las bases sobre las que se erigen y reproducen la desigualdad, la discriminación y las violencias por motivos de género. Nos ayudan a la visibilización de estas desigualdades de género, a derribar roles y estereotipos y a promover el respeto por la diversidad y de este modo crear una Cancillería más justa e inclusiva. La formación en cuestiones de género es fundamental para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género en el Estado argentino, la cual no sería posible si los y las agentes públicos que diseñamos, ejecutamos y evaluamos estas políticas no hiciéramos nuestra tarea con una mirada de género y diversidad. Como parte de esta política de transversalización impulsada por el Gobierno Nacional, desde la DIGER trabajamos con las distintas áreas de la Cancillería y con nuestras representaciones en el exterior para promover la incorporación de la mirada de género, no como un tema más, sino como un eje presente en todas y cada una de las acciones de nuestra política exterior. En ese sentido, quiero destacar el trabajo que llevamos adelante con el FOGENE, gracias a los esfuerzos conjuntos que involucraron también a la Dirección General de Recursos Humanos y a los sindicatos. Hoy sumamos este protocolo, sobre el que nos habló también Dora, una herramienta fundamental para abordar la violencia laboral y las violencias por motivos de género al alcance de todas las personas que formamos parte de esta Cancillería, con independencia del lugar del mundo donde nos encontramos o de nuestra modalidad de contratación. De igual modo, quiero destacar la labor diaria con la Dirección General de Asuntos Consulares, sobre todo en lo relativo a la atención consular de connacionales en situaciones de violencias por motivos de género en el exterior. Con la DIGAC y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad estamos trabajando para ofrecer a nuestros cónsules y consulesas herramientas actualizadas, de las que nos habló tanto la Directora General de Asuntos Consulares como la ministra, para mejorar el abordaje en la asistencia y protección que desde el Estado ofrecemos a las víctimas argentinas que sufren situaciones de violencias en el exterior.
Acorde con estos lineamientos, nuestras embajadas y consulados han realizado a lo largo de estos 16 días de activismo múltiples actividades de sensibilización y concientización sobre las violencias por motivos de género y han llevado adelante una importantísima tarea de difusión de la posición argentina en materia de género y de las leyes y políticas públicas de nuestro país que nos enorgullecen y nos posicionan en un lugar destacado tanto a nivel regional como global. Para terminar, creemos que es fundamental continuar generando estos espacios de reflexión y transformarnos en motor de cambio político, institucional y social, necesario para erradicar las violencias por motivos de género en todos los ámbitos. En eso estamos y en eso seguiremos trabajando porque todavía queda mucho por hacer. Para estas tareas pendientes necesitamos la colaboración y el compromiso de todas, todes y todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Señoras y señores, agradecemos a las autoridades y disertantes en el escenario y de esta manera entonces damos por finalizado este encuentro. Agradecemos al público y a las autoridades.